Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Y presten mucha atención porque hallan cuerpos calcinados en inmediaciones de la cárcel modelo de la ciudad de Cúcuta. La policía no ha podido tener acceso al sitio debido a los riesgos que hay de una emboscada o plan pistola. Richard Quiñones, ¿qué fue lo que pasó? Hola, así es, en este momento incluso nos estamos dirigiendo el equipo de Blue Radio a la zona, esto es inmediaciones de la cárcel modelo de la ciudad de Cúcuta, casualmente donde fueron secuestrados los policías ya hace 4 meses que fueron liberados recientemente. Lo que se conoce por parte de la Policía Metropolitana de Cúcuta es que sí, la comunidad específicamente de Colinas del Tunal está reportando la presencia de cuerpos calcinados, se habla de 4, sin embargo las autoridades no han logrado tener acceso al lugar debido a las condiciones de seguridad, porque recordemos allí hay presencia de un cóctel de inseguridad, entre ellos grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC, pero también como es frontera con Venezuela hay presencia de otros actores armados. La situación está tratando de ser controlada por parte de las autoridades. Lo que nos dicen es que van a llevar unos drones hasta la zona para establecer la presencia de estos cuerpos en el sitio. Las autoridades están investigando este caso. 12 del día, 2 minutos. Muchas gracias, Richard. Estaremos muy pendientes de este reporte de las autoridades allí en la ciudad de Cúcuta. Entre tanto, la Secretaría de Salud de Cali aclaró que el número de personas fallecidas por el atentado terrorista frente a la base aérea Marco Fidel Suárez se mantiene en 6. Esto luego de la declaración del alcalde de Cali, Alejandro Eder, donde denunciaba una víctima fatal. Estefanía Toledo. Las autoridades sanitarias en Cali entregaron el más reciente parte médico de las personas que resultaron afectadas en medio del atentado terrorista a las afueras de la base aérea Marco Fidel Suárez, en el cual se aclaró que el número de personas fallecidas se mantiene en 6, esto tras la confusión generada en las últimas horas al hablar de la muerte de una docente que sufrió graves heridas por la onda explosiva. El número de heridos sí ascendió, alcanzando los 78 casos. El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar. A este momento tenemos 77 lesionados en total. Nos mantenemos con 6 fatalidades, desafortunadamente. 4 de ellas fallecieron en el lugar de los hechos y 2 en centros hospitalarios. De las 2 personas que fallecieron tenemos un menor de edad, un joven de 17 años y una mujer en estado de embarazo de aproximadamente 22 semanas de gestación. Desde tempranas horas de este viernes en el Boulevard del Río, en el centro de la ciudad, se está adelantando una jornada de donaciones de sangre para seguir atendiendo a los heridos en más de 17 clínicas y hospitales de Cali. Y el atentado de las disidencias de las FARC contra la policía en el municipio de Amalfi, en Antioquia, también cobró la vida de 2 perritos antiexplosivos. El director general de la institución lamentó la muerte de Telmo y Lester, quienes acompañaban al grupo de policías en la vereda Los Toros. Danilo Arias. La tragedia tras el atentado, del que fue víctima en las últimas horas la fuerza pública en el nordeste de Antioquia, no solo pasa por la muerte de 13 policías adscritos a la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, sino por otros 2 de sus compañeros de 4 patas que los acompañaban en las labores de sustitución de cultivos. Se trata de 2 pastores belgas malinois entrenados en la institución como antiexplosivos y que respondían a los nombres de Lester y Telmo. Los caninos justamente se movilizaban en el helicóptero que fue derribado por un dron no tripulado al servicio del Frente 36 de las disidencias de las FARC en la vereda Los Toros de Amalfi. El general Carlos Triana, el director general de la Policía Nacional, lamentó este hecho violento que afecta duramente las capacidades de la fuerza pública para identificar artefactos explosivos en las zonas de cultivos de coca para evitar su erradicación. Seguiremos trabajando, seguiremos brindando seguridad a pesar de las adversidades, el luto por el asesinato cobarde de nuestros 13 policías y los 2 caninos o perritos que prestaban su servicio para extirpar el narcotráfico en el país. Varios sectores de la institucionalidad del país se han pronunciado en rechazo a este hecho violento que ha generado no solo preocupación por la situación de seguridad en Colombia, sino por la profunda crisis que esta y otras situaciones de orden público en varias ciudades han sumido a la propuesta de paz total impulsada por el gobierno nacional. 12:05 minutos. Entre tanto, el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, se pronunció sobre los ataques terroristas de las últimas horas de la escalada terrorista y aseguró que el país se está devolviendo en temas de paz. Sergio Barbosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, señor. Mire, yo lo saludo desde el último día de este conversatorio que realizó la Corte Constitucional y aquí el presidente del Alto Tribunal, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, pues se pronunció sobre la situación de orden público del país y lo que ha señalado el magistrado es que nos estamos devolviendo en temas de paz y de seguridad. Escuchemos qué fue lo que dijo concretamente el magistrado Ibáñez. Lastimosamente, como lo hemos venido observando, nos estamos devolviendo en temas de paz y de tranquilidad y de convivencia y respeto a las instituciones, lo cual obliga
a las autoridades que tienen a su cargo el cumplimiento de las funciones relacionadas con el mantenimiento del orden público, con la garantía de la seguridad nacional, de la seguridad del Estado, de la seguridad ciudadana, de la seguridad humana y en general de la seguridad pública a cumplir con sus funciones. Y es el llamado que respetuosamente le hacemos a esas autoridades. Lo que también ha señalado el presidente de la Corte Constitucional es primero rechazar y condenar con vehemencia estos ataques terroristas ocurridos en Cali y en Antioquia, pero también dice que el gobierno es quien debe orientar precisamente para preservar el derecho a la vida. Es el pronunciamiento que ha hecho hace pocos minutos el magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Jennifer. Pues estaremos también atentos a esta noticia. Y el precandidato presidencial, Daniel Palacios, le pidió al Congreso hundir la ley de sometimiento presentada por el gobierno de Gustavo Petro. Asegura que grupos como los que cometieron los ataques terroristas en el Valle, Antioquia y Caquetá no pueden tener beneficios jurídicos. Mateo Piñeros. El exministro del Interior y precandidato presidencial Daniel Palacios se refirió a los ataques terroristas que se han registrado en las últimas horas en Valle, Antioquia y Caquetá. Él asegura que Colombia está bajo ataque y por eso le pidió al Congreso hundir la ley de sometimiento que fue presentada por el gobierno y que entrará a su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Hoy quiero hacer un llamado enérgico y pedirle al Congreso de la República que hunda, que archive inmediatamente la mal llamada ley de sometimiento presentada por este gobierno, que busca dar más privilegios, más tratamiento preferencial, más impunidad para los grupos terroristas como el Clan del Golfo. En sus manos, señores congresistas, está la defensa del país y no entregarle Colombia a los criminales. Recordemos que este proyecto de sometimiento contempla beneficios jurídicos para los miembros de grupos armados y bandas delincuenciales que hacen parte de los procesos de paz y que se espera se sometan a la justicia. Y avanza a esta hora la cumbre amazónica a la que asisten los presidentes de Brasil, de Colombia y de Bolivia. El presidente Gustavo Petro le propuso a los países de la región coordinar a sus ministerios de defensa para combatir el narcotráfico. También insistió en eliminar el carbón de la economía. Caterina Ávila, buenas tardes. Slobodan, buenas tardes. Comenzó este encuentro de los presidentes de Brasil, Bolivia y Colombia con sociedad civil y con comunidades indígenas en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, con un minuto de silencio por las víctimas de los atentados en Cali y Antioquia. Luego el presidente Gustavo Petro insistió en descarbonizar la economía y le hizo una propuesta al presidente de Brasil, Lula da Silva. Y que se está utilizando el narcotráfico como excusa para una invasión militar. Es que me parece que es absolutamente esencial que los ministerios de defensa, o como se llamen en nuestros diversos países de Sudamérica, de Latinoamérica y del Caribe, los ejércitos, las inteligencias policiales se puedan coordinar en la lucha contra los enemigos de la selva amazónica, uno de los cuales es narcotráfico y mafia. Allá tenemos, doctor Arce, un mafioso que tenía la ruta entre Santa Cruz de la Sierra y la triple frontera hacia Paraguay y nos mató aquí, en Cartagena, a un fiscal paraguayo. Ahora habla el presidente de Brasil, Lula da Silva. Recordemos que la intención de esta cumbre es acordar una postura conjunta para presentar en la COP30 que se realizará en Brasil en noviembre, y dice el presidente de ese país que espera que sea la COP de la verdad con compromisos concretos de cada país. Y mientras avanza esta cumbre en Bogotá, desde Barranquilla, el senador José David Name catalogó como un fracaso la paz total del gobierno nacional, teniendo en cuenta la ola de atentados que se registraron en las últimas horas en Colombia. José Palma. Los violentos ataques que se presentaron en Antioquia, Cali y Caquetá despertaron particular rechazo en Barranquilla, donde el senador José David Name pidió una ofensiva de las Fuerzas Armadas contra estos grupos al margen de la ley, dejando claro que es necesario que el presidente Gustavo Petro tome medidas al respecto. Durante el foro energético de ANDEC, Name declaró que estos grupos ya violaron la buena voluntad de los diálogos y que solo buscan su enriquecimiento. Pues sencillamente esto lo que demuestra es que la paz total fracasó. Muchos de los que hacen hoy actos terroristas, el gobierno les dio un estatus de negociadores de paz. El gobierno no puede seguir con estos grupos armados sentados en una mesa de paz. Además, el senador advirtió que los ataques podrían repetirse, pues según él se ha perdido presencia del ejército en el territorio nacional.
Y en la ciudad de Armenia, las autoridades investigan el ataque con arma de fuego contra un líder sindical del magisterio, quien resultó herido. Nelson Murillo. En el barrio Simón Bolívar, en el sur de Armenia, 2 sujetos que se movilizaban en motocicleta dispararon contra Carlos Arturo Marín, de 55 años, sin mediar palabra, dejándolo gravemente herido. La víctima fue trasladada por sus familiares al Hospital del Sur, donde fue estabilizado y posteriormente remitido a otro centro asistencial para recibir atención médica especializada. De acuerdo con las primeras indagaciones de las autoridades, el afectado se desempeña como fiscal dentro de un sindicato de trabajadores de la educación en el Quindío. Las autoridades confirmaron además que no existen denuncias previas por amenazas contra esta persona y sus familiares señalaron que no había sido objeto de atentados similares. No obstante, estos actos urgentes fueron atendidos por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía en coordinación con la Policía Judicial para aclarar los móviles del ataque y ubicar a los responsables. Y el hombre que cometió el feminicidio de su expareja sentimental en las últimas horas en Girón, esto en Santander, es un integrante de una banda criminal que opera en el área metropolitana de Bucaramanga. Autoridades realizan operativos para capturarlo. Javier Rodríguez. Un grupo especial de la SIJIN de la policía busca a Ronald Bayo, un integrante de una banda dedicada al microtráfico del municipio de Girón, quien está señalado como el autor del feminicidio de su expareja sentimental, Diana Marcela Sánchez Galindo, de 30 años de edad. Este es el 10º caso de feminicidio que se presenta en Santander este año. Marta Suárez, de la Fundación Mujer y Futuro. Asimismo, hacemos un llamado en acción para que todas las autoridades competentes realicen la investigación de este delito como corresponde, a la ciudadanía a que ayude y cuide a la mujer y las mujeres para que hagan las respectivas denuncias. Diana Marcela Sánchez Galindo deja huérfanos a 4 menores que están en poder en este momento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Santander. La noticia internacional. Rusia expresó este viernes su solidaridad con Venezuela en su esfuerzo por proteger la soberanía del país ante la creciente presión externa a Caracas, informó el Ministerio de Exteriores ruso. El respectivo mensaje le fue transmitido a la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, por el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, durante una conversación telefónica. Lavrov expresó su solidaridad con las autoridades venezolanas y confirmó el amplio apoyo a sus esfuerzos por proteger la soberanía nacional y garantizar la estabilidad institucional ante la creciente presión externa sobre Caracas, señala la nota oficial. Durante la conversación, las partes confirmaron su intención de fortalecer aún más la asociación estratégica entre Rusia y Venezuela. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Alemania porque Luis Díaz tendrá su debut oficial en la Bundesliga con el Bayern Múnich. En 15 minutos se sabrá si el colombiano será o no titular ante el Leipzig. Recordemos que Lucho viene de ser campeón de la Supercopa de Alemania con gol incluido. El partido está pactado para iniciarse a la 1:30 de la tarde. Por otra parte, a las 2:30 el Betis jugará por la Liga de España ante el Alavés, que será el rival del conjunto en el que milita Juan Camilo Hernández. Sin embargo, Nelson de Osa, el otro colombiano del equipo español, continúa lesionado y no podría jugar hasta mediados de septiembre. Las principales tendencias en redes sociales. Juan Fernando Quintero es el nombre del que no se deja de hablar a esta hora del día después de que anoche su equipo River Plate se clasificara a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Quintero fue el mejor jugador del conjunto millonario hasta el minuto 52, cuando una expulsión de Galopo cambió todo el panorama y obligó a sacrificar al volante colombiano para aguantar lo que quedaba del encuentro. El cambio sorprendió a todos en el más monumental y produjo el disgusto de Quintero, quien con una reacción de enojo por la decisión de Gallardo se volvió viral. Aún así, River Plate logró clasificar a cuartos de final ganando 3-1 en la tanda de penaltis. Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.